Nueva vez les reitero que Dios nos bendice, nos restaura y nos prospera. Como siempre, para mí es un placer y un privilegio compartir mi conciencia con ustedes durante este servicio devocional que Divinidad en mí ha titulado El llamado de Abraham, un manifiesto divino de 7 promesas que, según mi análisis, de acuerdo a mi estado de conciencia, es un certificado de garantía de bendición sin límites. Voy a empezar comentándoles que el domingo, mientras escuchaba el servicio de nuestra reverenda, sentí en mi espíritu que el tema del servicio que tocaba hacerse hoy era este. Y así se lo comenté a doña Jacqueline, que estaba sentada a mi lado. Ustedes saben que ella es mi socia en la elaboración de estos servicios porque ella quiere preparar los PowerPoint. Y yo le dije, de esto es que quiero hablar. Yo sentí que este tema era el punto de unión entre lo que nos compartió el reverendo Rafael Hinoa, que por gracia divina está aquí, pues sosteniéndome y sosteniéndonos en oración. Lo que nos comentó el reverendo Rafael Hinoa hace unos domingos atrás. Pásela, doña Jackie. ¿No se mueve? El reverendo Rafael Hinoa nos habló de transformarnos, transformar nuestra conciencia. Eso, ahí es, ese es. Nos habló de transformar nuestra mente, renovando nuestros pensamientos. O sea, él nos habló de transformación. A través de pensamiento, yo unifiqué esa transformación a través de las afirmaciones que la reverenda nos compartió el domingo. O sea, transformamos nuestra mente con el poder de nuestra palabra. Para mí estos mensajes, vivir en prosperidad y transformados, son un llamado a encender el fuego de la transformación a todo aquel que por conciencia y orden divino esté listo para encenderlo. Todos los que están aquí hoy día están listos para encenderlo. Porque cuando la gente se compra un boleto para ir a un concierto, a un juego, paga por algo, no importa el tiempo, ¿cómo se llama? ¿Cómo está el clima? Tú te la buscas para llegar al lugar porque ya yo compré un ticket, porque ya yo pagué por esto. Pero lo que estamos aquí simplemente porque teníamos una cita divina que debíamos cumplir. Yo honro a cada una de las personas que hoy día están sentados aquí, porque con toda seguridad, escuchando la divinidad en ellos, cumplieron esa cita. Por eso creo que no necesitamos encender el fuego, que de hecho ya tenemos encendido. Lo que sí necesitamos es encenderlo un poco más, o sea, activarlo, dando un salto en fe para unificar el propósito de estos 2 mensajes, abandonando la limitación, tomar la decisión de transformarnos en seres espirituales con poder para traer a manifestación lo que la divinidad nos ha prometido, dejando el afán de hacer para simplemente dejar fluir el deseo de nuestra esencia de simplemente ser. Y eso es un paso grandioso, porque el que quiere hacer siempre es nuestra humanidad, siempre es el vehículo, no el conductor. Pero cuando el vehículo para y no hace más nada, entonces el conductor puede ser. Y ese es nuestro propósito en este plano de las formas, simplemente ser. Y para hablar de esto, pues yo quiero invitarnos a reflexionar en este llamado de Abraham,
con el propósito de, primero, recordar las promesas que encierra ese llamado. Son 7, pero simplemente me voy a centrar en 3, las 3 primeras. Recordar las promesas del llamado. Segundo, reconocer que esas promesas siguen vigentes. Estuvieron en vigencia ayer, están en vigencia hoy, estarán en vigencia mañana. Tercero, aceptar la responsabilidad de recordar la disponibilidad de esas promesas. O sea, que esas promesas están en el llamado, están vigentes y están disponibles. Y porque es así, entonces celebramos que las mismas se cumplen en nuestra vida, se cumplen en nuestros asuntos, en la vida de todo aquel que, al igual que el patriarca Abraham, escucha el llamado con la fe como testigo y firma ese certificado de garantía de bendición ilimitada. Te lo voy a repetir. Cuando nosotros, recordando que esas promesas están ahí, recordando que esas promesas siguen vigentes, recordando que esas promesas están disponibles para nosotros, tomamos la decisión de celebrar y, usando a la fe como un testigo, firmamos ese certificado de garantía. Estamos reconociendo primero que Dios no hace acepción de personas. Dice Isaías que para Dios todos somos honorables, somos dignos y que Él nos tiene en gran estima. Porque Dios no tiene favoritos. Y segundo, porque sus promesas son sí, son siempre. Porque sus promesas son amén, son para siempre. Pero para aceptar estas verdades debemos cambiar nuestro programa. Tenemos que cambiar este software mental y transformarnos. Tenemos que tomar la decisión de borrar esos programas mentales de limitación, de carencia, de enfermedad y en fe instalar programas de prosperidad, programas de abundancia, programas de bienestar. Pero antes de empezar formalmente con este servicio, vamos a dar gracias por la seguridad de que no yo, sino divinidad en mí, lo entrega en esta hora, y porque no ustedes, sino divinidad en cada uno de ustedes, lo recibe y lo revela a cada cual conforme a su estado de conciencia y el orden divino establecido. Y porque sabemos que es así, decimos todos juntos: gracias, Dios, gracias, divina presencia. Bien, amigos, como les dije antes, este mensaje se apoya en el mensaje, el llamado, dice llamamiento, el llamado de Abraham. Y lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Sácase la luz. Un día, el Señor le dijo a Abraham: vete a tu tierra, deja tu parentela, aléjate de la casa de tu padre y ven a la tierra que yo te mostraré. No se la estaba mostrando, te la voy a mostrar. Él no tenía un location, un GPS, nada de eso, simplemente dijo: te la voy a mostrar. Y le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una sola instrucción. Deja todo lo conocido, ¿no? Promesa: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te maldigan, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. 7 promesas. El llamado de Abraham fue una instrucción de Dios para él, para que lo abandonara todo.
todo lo que para él representaba bienestar, todo el bienestar que él hasta ese momento conocía, para que viajara a una tierra desconocida que Jehová Dios le mostraría, con la promesa de hacer de él una gran nación, recibir bendición y bendecir a toda la humanidad. Abraham, sin considerar valioso todo lo que tenía, confió en la promesa. Como dice, pero sin considerar valioso lo que tenía como algo a lo que aferrarse, él simplemente confió en la promesa. Siendo peregrino y extranjero a la tierra que él no sabía cuál era, él creyó que iba a tener una nación grande, no tenía ni siquiera un hijo. Él creyó que su nombre iba a ser conocido en un lugar que él ni siquiera sabía dónde estaba. El punto fue que Dios certificó el destino de su linaje y la importancia de su descendencia con una sola instrucción, que estaba en la voluntad de Abraham, en su fe, en su confianza, si la aceptaba o la rechazaba, si la escuchaba o si le subía los vidrios. Es mi propósito en este mensaje analizar este llamado no como un hecho histórico, no vamos a escuchar nada de la historia, sino como la garantía de un certificado de bendición sin límites a toda la humanidad. Con este estudio, con el análisis de este texto, es mi intención que recordemos herramientas que han estado a nuestra disposición desde siempre. Herramientas que podemos usar para transformar nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva de la vida, afirmando las promesas de ese llamado que ayer se cumplió y que hoy también se cumple para todo aquel que las reconozca y las honre. Por eso yo quiero hoy que recordemos, las reconozcamos y salgamos de aquí honrando las promesas con las cuales fuimos bendecidos desde mucho antes de que estuviéramos aquí. Pero antes de profundizar en las promesas, vamos a dar lo que yo he llamado el primer paso en nuestro viaje de transformación. Vamos a anular, a borrar, a derribar, a cancelar, a eliminar todo aquello. Cualquier otro nombre que usted recuerde, anular, a mí me gusta mucho cancelar. Vamos a cancelar la excusa de la limitación, la excusa de la exclusión, que es el primer obstáculo que encontramos en este viaje de conciencia. Es el primer paso en el viaje de nuestra conciencia y la excusa de la exclusión es el primer obstáculo en este viaje. Porque nuestra mente consciente, totalmente habitada por creencias limitadas propias o heredadas de la cultura de la raza, cuando escucha acerca del cumplimiento de las promesas de José, de Elías, de Abraham, de Daniel, dice, wow, qué suerte tuvieron esa gente de vivir en aquel tiempo. En ese tiempo Dios es tan accesible a la gente nada más lo llamaba y él le hablaba. Recordemos a Elías ahí en la cuevita y simplemente un llamado es, Elías, ¿qué vas a hacer? O sea, algo impresionante. Y nos da a compensar eso, que el Dios de ayer era realmente fácil de contactar y que el Dios de hoy día, el Dios de nosotros, no lo es. Es nuestra primera excusa. Eso fue a Jesús, eso fue a fulano. Pero imagínate, nosotros con este mundo tan perverso, con este mundo tan perdido, en aquel tiempo era lo mismo. El ser humano siempre ha sido igual porque anda en proceso de evolución. Vamos pasando de un estado de conciencia a otra y eso está bien, porque ese es el propósito de nuestra permanencia aquí. Entonces, cuando empezamos a compararnos y decir que a ellos les iba mejor porque en un momento de lamentación, en un momento de tribulación, ellos simplemente tenían que sentarse y a veces ni siquiera eso. Recordemos que Elías, cuando estaba en el templo, ni siquiera estaba pensando en eso, él estaba ahí acostadito ahí.
Y él simplemente oyó que como que me están llamando. O sea que Dios se preocupaba tanto por esa gente que ellos ni siquiera tenían que estar pendientes de él. Y las cosas no son así. Pero cuando así lo creemos, pues simplemente nos sentimos frustrados, nos sentimos decepcionados, porque uno dice, ¿dónde está ese Dios antiguo que hablaba, que escuchaba, que tenía conversaciones con sus elegidos? Olvidando en nuestra terca necedad, nuestra santa terquedad, porque la honramos, que Dios aún sigue hablando. Dios sigue contestando. Dios sigue presentando oportunidades a sus hijos amados. Pero solo puede escucharlo, solo puede hablarle, solo puede contactarle aquel que esté dispuesto a hacerlo. Solo el que crea primero que Dios puede hablarle, podrá escucharlo. Porque si yo no creo que Él me va a hablar, yo no lo voy a escuchar. Entonces, si yo creo que Dios habla, entonces yo voy a lograr percibir su voz de amor. Por tanto, la pregunta correcta no es ¿dónde está el Dios de ayer? ¿Dónde está el Dios de Elías, de Abraham, de Josué? No. ¿Dónde están los elegidos de hoy? Esa es la pregunta para romper, para anular, para cancelar la excusa de la exclusión. No es dónde está Dios, no es dónde está el Dios que elige, sino dónde están los que elegimos a Dios. No es un Dios de ayer, es el elegido de hoy. ¿Dónde está José? ¿Dónde está Josué? ¿Dónde está Elías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están la reina Esther? ¿Dónde están los David? ¿Dónde están? Estamos aquí. Estamos aquí, pero lo hemos olvidado. Hemos olvidado cómo escuchar el llamado que ellos sí lograron escuchar. Por eso, antes de continuar, los voy a invitar a escuchar una canción. Tuvimos un problema con la canción. Es un poco larga, pero es justo el mensaje que yo quiero compartir con ustedes. Esta oración se llama, ¿cómo se llama? Buscadme y viviréis. Esto es una conversación entre un hombre como tú y como yo. Más que conversación, es una queja. Es una querella, o sea, es una víctima, así como nos ponemos nosotros. El traje de víctima, quejándose a ese Dios que antes hacía cosas por su pueblo y que ahora aparentemente está pensionado, en pausa. Póngale atención a las letras de esta oración. Escúchese, lamentándose por aquel Dios que antes era tan fácil de contactar. Y quejándose, preguntándole que cuándo volverá a ser con nosotros como fue con esos hijos de antes. Póngale cuidado. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Nos quejamos. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabaron, Sigue quejándose ante Dios. niños abandonados. A ese Dios sordo se le reclama. El Dios imagen y semejanza nuestra.
Reclamamos justicia y venganza al Dios nuestro, porque no hace nada. Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Le reclama a Dios su silencio. Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías. Ese Dios que tenía ahí de favorito. ¿Dónde estás? ¿Desde cuándo se dejaba oír? ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu? ¿Cuándo vas a estar de vacaciones y vas a hacerte cargo de nosotros? Una víctima perfecta. Necios como niños, Dios decide hablar. torpes, cachorrillos. Aquí Dios, ese Dios silencioso al que Él se le queja, le contesta. Nos gusta jugar y nos gusta preguntar aquello que hace tiempo sabemos ya. Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando. Y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. Aquí viene Dios contestando. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Prepárate a escuchar, dice. Ahora ciñete. Apriétate los pantalones que ahora yo voy a hablar. Yo hablaré y tú me contestarás a mí. Ahora voy a hablar y tú contesta. Chequea. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en ¿Dónde están? Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los David de este tiempo? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, Dios es el mismo. renovando así su entrega y su fe. Nosotros actuamos como esos elegidos. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder.
Es así, amigos, en esta oración el humano se queja de la parcialidad de Dios. Una queja que Dios contesta y que tiene todo el sentido, porque nos invita a recordar que las promesas de ayer, del Dios de ayer, son un certificado de garantía de bendición para hoy. Por tanto, están vigentes, están disponibles para todos como lo estuvieron ayer. Que el problema, que la situación no es Dios, la situación somos nosotros. Nosotros cambiamos, pero gracias Dios, por gracia, ese cambio no es irreversible, porque Dios en nosotros, nuestra verdadera esencia, no cambia. Por tanto, simplemente debemos dejarlo fluir. Si queremos recordar el poder de las promesas, debemos cancelar este primer obstáculo, esta excusa de creer en un Dios que cambia, un Dios que el tiempo puede hacerlo cambiar, un Dios que lo que promete hoy deja de cumplirse mañana, y aceptar que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque siendo Dios no está limitado ni por tiempo ni está limitado por el espacio. Es un error, como decía nuestro cofundador, un errar en el blanco, un pecado, limitar la efectividad de las promesas de nuestro Padre Madre Dios a la antigüedad o a personas específicas, porque lo que divinidad prometió ayer para uno es promesa de hoy para otro, porque Dios no tiene favoritos. Amigos, el patriarca Abraham, al igual que tú, al igual que yo, era un ser espiritual, un ser humano, viviendo una experiencia en este plano de las formas, tal cual lo estamos haciendo tú y yo. Tan divino y tan especial para Dios como lo somos tú y yo. Razón por la cual no debemos seguir viviendo en ese estado de conciencia, de separación, de ser diferentes a la divinidad que es en nosotros, de considerar diferente a las personas que nos rodean. Ese estado de conciencia de discriminación y de exclusión que nos hace creer que el llamado no es para todos. Para poder recordar la verdad que presentamos como hipótesis en la introducción de nuestros servicios. Si las promesas de la divinidad son sí siempre y son amén para siempre, ¿por qué no logramos verlas cumplirse como se cumplieron ayer? ¿Por qué no logramos escuchar la voz de Dios como los elegidos de ayer pudieron escucharla? Y lo primero que vamos a recordar es que todos somos llamados. No hay exclusión para el llamado de la divinidad. Todos sin excepción, sin importar el estado de conciencia que se esté moviendo, todos somos llamados. Pero como dice, no todos somos elegidos, dice la Biblia, no. Muchos son los llamados, todos, pero no todos somos elegidos. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Lo segundo es que aunque todos recibimos la promesa, no todos podemos ver su cumplimiento, porque la divinidad que llama, la divinidad que promete, no es objetiva. Perdón, es objetiva, no es subjetiva. Y las promesas no vienen con nombre y apellido como pretenden hacernos creer o como nosotros mismos, apoyados por la cultura de la raza, pretendemos creer que la promesa viene con nombre, que los milagros tienen su nombre y que los elegidos también tienen su nombre. Simplemente todos que escuche el llamado, todo el que recibe el llamado, todo el que contesta el llamado, si lo escucha, va a poder apropiarse de la promesa. El problema es que no lo escuchamos y si lo escuchamos nos hacemos los locos, no lo contestamos
y a veces los escuchamos, lo contestamos a media. Esto sí, pero aquello no. Vamos a decir cuando Abraham recibió el llamado, ok, hazme una nación grande, pero déjame aquí, en la casa con papá. ¿Por qué me tienen que mandar para allá tan lejos, que lo abandone todo? No, Abraham lo asumió todo. Déjalo todo y yo, 7 promesas, ¿no? Te haré una nación, te haré un hombre famoso, te bendeciré a los que te maldicen y en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. O sea que la verdadera razón por la cual tú y yo no estamos viendo el cumplimiento de las promesas no es porque esas promesas ya no son efectivas. No es porque el poder y la fidelidad de la divinidad es variable, se agota o se expresa cuando Dios, ese Dios bipolar que nosotros hemos creado a nuestra imagen y semejanza, cuando Él decide, pues demuestra su poder. No vemos el cumplimiento de la promesa simplemente porque nuestra fidelidad, porque nuestro amor hacia la divinidad que es en nosotros, sí es variable. Sí es inconstante. Amigos, el cumplimiento de la promesa a los llamados y elegidos de ayer no es resultado, y póngame cuidado a esto, no es resultado de lo especial que Dios era con ellos, sino de lo especial que ellos eran con Dios. El problema es de actitud, pero no de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia la presencia de Dios en nosotros. En otras palabras, y en este caso específico, no es la actitud de Dios hacia Abraham, es la actitud que Abraham tuvo hacia Dios. Y es que como escuchamos, la divinidad le pidió a Abraham pues abandonar todo, moverse a ese lugar desconocido, y él aceptó la propuesta sin dudar, sin que se lo confirmara. Y yo me pregunto, y yo te pregunto, ¿yo qué? ¿Yo qué? Habiendo recibido mi llamado, abandonaría en obediencia, abandonaría en fe mi zona de confort, mi casa, mi parentela y mi tierra, que metafísicamente no son ni mi casa, ni mi tierra, ni mi parentela. Metafísicamente podrían ser mis creencias en la carencia, en la enfermedad, en la guerra, mi apego tóxico a personas, a situaciones, a cosas. Todo eso, abandonaría todo aquello que me hace sentir tan yo, pequeño yo, hasta encontrar esa tierra prometida, que metafísicamente no es la tierra prometida, es ese estado de conciencia, de abundancia, de salud, de bienestar integral, sin tener ninguna seguridad humana de que solo con la certeza, por fe, en el cumplimiento de la promesa de aquel que ni miente ni se arrepiente, puedo decirles que no. He recibido llamados, pero son arriesgados. No nos atrevemos. Sí, yo sé que Dios me va a respaldar, pero entonces te lo voy a preguntar otra vez. ¿Estás o estoy dispuesta a renunciar a un estado de conciencia de creencias limitadas, creencias erróneas, pero conocidas? Esa es la diferencia. Son erróneas, están equivocadas, pero ya yo las conozco, lo del malo conocido que dice la cultura de la raza. A ese estado de conciencia, de abundancia, de bienestar integral, prosperidad, paz, luz, pero desconocida. Lamentablemente no. Nuestro vehículo, ese que se mueve fuera de nosotros, es fuerte. Y su miedo muchas veces es más poderoso que la fe del que se mueve en nosotros.
Mi humanidad no se mueve en fe, se mueve en miedo. Y el miedo no quiere certezas, el miedo quiere garantías, el miedo quiere seguridad. Y mi respuesta, Juan Mateo, no sé cuál es la tuya, me confirma que la actitud de la divinidad, la actitud de la presencia de Dios, la actitud del Cristo hacia mí no cambia nunca. Lo que sí cambia es la actitud de mi humanidad hacia mi divinidad. Y esa es la transformación de la que estábamos hablando en el principio del servicio. Renovar nuestra mente, transformar nuestra mente renovando nuestras creencias, renovando nuestros pensamientos, recordando el poder que tiene nuestra palabra para afirmar y traer a manifestación aquellas cosas que deseamos. Y vamos a reflexionar en eso. La actitud de Abraham hacia Dios. La actitud de Abraham hacia Dios y a sus promesas fue una actitud de fe en obediencia, no en conocimiento. El hombre no sabía nada. Y las promesas eran totalmente fuera de toda lógica lo que podía ser la lógica de Abraham. Porque si tú me vas a hacer una nación grande, pues hámelo donde tú me estás encontrando. Si tú me vas a dar un nombre famoso, mejor aquí que ya casi me conocen. Es más fácil el trabajo. Pero las promesas de Dios desafían la lógica del hombre. Entonces, Abraham no tomó nada de eso en cuenta, sino que tomó una actitud de aceptar la propuesta de la divinidad inspirada en el amor y no en el miedo. Abraham decidió dar un salto sin ver. Pero yo, pero tú, pero nosotros, llenos de miedo, en lugar de saltar cuando sabemos que aquello está allá, nos frizamos. Olvidamos, como dice nuestra cofundadora, la señora Firmon, debajo los amorosos brazos de la divinidad. El miedo no nos deja pensar que la divinidad está esperando por nosotros, pero Abraham asume con certeza en la promesa de que Dios cumple siempre y cumple como quiera. Pero yo no veo esa posibilidad. Yo no veo ninguna posibilidad. Yo veo mi intelecto no encaja en esa propuesta. Veo todo esto de una manera irracional y entonces porque estoy evaluándolo con mi fuerza, digo, bueno, de acuerdo a la fuerza de Abraham, quedarse allí iba a hacer todo el trabajo mucho más fácil para que Dios hiciera aquello que estaba prometiendo. Hubiera sido yo, y lo digo, lo pienso así, pero Abraham no lo pensó así. Dice, siguió simplemente la instrucción. Nosotros no vemos posibilidades y como no vemos, pues simplemente no creemos. Y como no creemos, pues nunca vamos a manifestar. De eso se trata este mensaje, pues recordarnos que el llamado de Jehová Dios para Abraham es eterno y es para todos. Es eterno y es para todos. Es eterno y es para todos. Dios en nosotros nos está llamando a tomar posesión de la tierra de bendición que Él ya reservó para nosotros, pero hay una condición. Toca escuchar el llamado, toca tomar acción, apoyado en la fe, no en el miedo, apoyado en la certeza, no en el conocimiento. Toca cambiar nuestra mente, soltando lo que para nosotros tiene sentido y creer y confiar como Abraham y como los otros elegidos en el aparente sin sentido de aquel que hace la promesa, que promete, que no miente y que tampoco se arrepiente. Te lo voy a repetir. Toca creer en la instrucción sin sentido de aquel que hace la promesa y soltar la realidad de mi ego que cree que solo su lógica tiene sentido. Por eso hoy yo quiero recordarnos que el llamado de Abraham es nuestro llamado, que las promesas que incluye ese llamado también son nuestras promesas
y que cada una de ellas y que todas ellas son un certificado de garantía de abundancia y de bendición eterna, porque cuando las analizamos encontramos en ella una manifestación de la sobreabundancia divina. El 7 por 1, 7 promesas por una instrucción. 7 por 1, la sobreabundancia de Dios. Primera promesa, haré de ti una nación grande. Y esta afirmación, este decreto, para la persona que con un corazón abierto, con una mente receptiva, escucha el llamado, cree en el llamado, obedece el llamado, es una inyección de seguridad. ¿Por qué? Porque esta promesa, como les dije antes, desafía nuestra lógica. Nos manda a reconocer y aceptar en nosotros un potencial, una capacidad, un conjunto de talentos y habilidades que solo la divinidad puede ver en nosotros. Nosotros no la vemos, porque no nos vemos como somos, no nos vemos como Dios en expresión, no nos vemos como una chispa divina, nos vemos como, dice muchísima gente, leyendo literalmente, como gusanitos de la tierra, como pequeños seres que necesitan que el gran ser allá, pues simplemente nos tome en cuenta. Esta promesa, haré de ti una nación grande, nos manda a tomar la decisión de abandonar la limitación que para nosotros, nuestra zona de confort es nuestra realidad. Para nosotros lo que tenemos es más seguro que aquello que nos está prometiendo la divinidad. Entonces, cuando nosotros asumimos, aceptamos, escuchamos el llamado, haré de ti una nación grande, entonces decidimos abandonar esa limitación que, de acuerdo a nuestra mirada, hasta ahí llegamos y empezamos a hacer el trabajo. Ya no es que yo me reconozca rico, sano, capaz, no. No es que yo lo vea, no es que yo lo sienta, porque estoy en mi zona, en mi limitación. Cuando decido aceptar la promesa, haré de ti una nación grande, entonces yo no sé si lo soy o no lo soy, pero si Dios lo dice, yo lo creo. Si la divinidad dice que hará de mí una nación grande, yo lo creo. Y si lo creo, yo lo veo. Por eso cuando como Abraham creemos la promesa de que la divinidad hará de nosotros una nación grande, estamos creyendo que Dios en nosotros se manifestará como un hombre sano, poderoso, grande, vital. No por lo que somos, sino porque por lo que la divinidad en nosotros es. Y nos inyectamos con esa sobredosis de seguridad, asumiendo lo que vamos a llamar, o lo que yo he llamado, una inconformidad constructiva. Estoy inconformo. No me conformo con lo que veo, con lo que creo que soy. No me conformo con lo que en apariencia soy, ni con lo que tengo, ni con lo que creo, ni con lo que veo. O sea, simplemente decido aceptar la promesa de que Dios hará de mí una gran nación. Haré de ti una nación grande. Dios hará de mí lo que yo crea que Dios puede hacer. No lo que aparentemente soy, no lo que aparentemente otros pueden ver. Yo permito que Dios en mí se exprese y trato, poniéndome en pausa, quitándome del medio, permito que Dios en mí se exprese como eso que Él dice que yo puedo ser. En esa seguridad yo recuerdo que la bendición que Dios me ofrece no es un sofá en el que yo me voy a acostar a descansar, sino un trampolín, un impulso para no conformarme con lo que mi humanidad dice que yo soy, un trampolín para no frizarme
y detenerme en miedo, sino para simplemente lanzarme en fe, seguir adelante y esperar la manifestación de la grandeza que divinidad ha prometido. Y en actitud de profunda certeza, yo sé que sin importar apariencias y contra todo pronóstico, mis expectativas serán superadas. Mis expectativas humanas serán borradas por la expectativa divina, porque es Dios en mí el que declara, es Dios en mí el que cumple la promesa, porque cuando divinidad manda, también respalda. Cuando divinidad manda, también respalda. Segunda promesa, te bendeciré. Esta promesa activa en cada uno de nosotros la facultad de la fe, porque se apoya en la ley del mínimo esfuerzo. No es que Dios me va a bendecir por todo lo que yo puedo hacer. Dios me va a bendecir por lo que Él es en mí. Dice esa promesa que la que va detrás de esa, dice, engrandeceré tu nombre. Yo recibo bendición porque la divinidad quiere bendecirme, porque es promesa que es placer del Padre entregarnos el reino. Para ver el cumplimiento de esta promesa, te bendeciré, debemos cancelar la segunda excusa en el camino de la conciencia, ese culto inconsciente que nosotros le hacemos a la limitación, ese culto a la pobreza. Bueno, es que imagínate, yo soy pobre. Ese culto, a veces hasta la enfermedad. Es que mi familia, todos se mueren de esto. Es que mi familia, eso es normal. El cáncer es parte. O sea, ese culto inconsciente que le hacemos. No, yo soy diabética. ¿Algún orgullo? Entonces, ese es el segundo obstáculo. Y ese se cae con esa promesa. Cancelar, anular el culto a la limitación. Porque Él dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, no más enfermo, no más pobre, no más débil, no más estúpido. Ahora soy sano, soy rico, soy fuerte. Dice nuestro cofundador que ser pobre, ser escaso es un pecado, es errar en el blanco. Y es que cuando nosotros nos centramos en nuestras limitaciones, estamos bloqueando esa segunda promesa. Te bendeciré. Te bendeciré, solo depende de que nosotros aceptemos la bendición. Yo te bendigo. ¿Tú quieres ser bendecido? El paso tenemos que darnos nosotros. Tenemos que, cuando nos apropiamos de esa promesa, te bendeciré, estamos honrando otra promesa que encontramos en Corintios, Primera de Corintios 2:9, cuando dice, cosa que ojo no vio, cosa que oído no escuchó, cosa que no han subido al corazón del hombre. Recuérdese que dice el Señor firme que bíblicamente corazón es la mente subconsciente, cosas que ni siquiera han pasado por mi mente, son las que el Padre ha reservado para los que le aman, para los que le honran, para los que estén dispuestos a aceptar lo que le estoy dando. El banquete está ahí, depende de mí acercarme, ¿ok? Y es que cuando nosotros creemos que somos bendecidos hoy, no hay lugar para el miedo de mañana. Cuando nosotros creemos que somos bendecidos hoy, dejamos de ocuparnos por aparentes carencias de salud, de dinero, de bienestar, porque simplemente nos sentimos bendecidos. No importa la apariencia, me siento bendecida. Y porque me siento, lo creo. Y porque lo creo, lo veo. Divinidad promete bendecirnos y engrandecer nuestro nombre con cosas que ojo no vio ni oído escuchó. Entonces, vamos a apropiarnos de esa promesa, recordando que esa promesa se activa con el poder de la fe, apoyada en el mínimo esfuerzo. No es que yo tengo que hacer algo, simplemente tengo que reconocer esa presencia que es Dios en mí.
ante la presencia de una condición de salud. Quizás ya no tenga más nada que hacer porque el padre trabaja, yo también trabajo, ya hiciste todo lo que tenías que hacer dentro de lo humano, agotaste todos los recursos. No tires la toalla, sigue creyendo que eres bendecido. Tú no sabes cómo va a llegar la bendición porque el hombre ya dijo no más. Pero no necesitas hacer nada, esa es la ley del mínimo esfuerzo. Espera, confía, porque la promesa fue bendecirte y la bendición se va a manifestar. Cuando creemos en la presencia de Dios, cuando aceptamos la promesa, ya no negociamos el tiempo que necesitamos para honrar a la divinidad. No es que hoy no puedo ir a la iglesia porque hoy me toca trabajar, porque los fines de semana sí, un fin de semana no. Cuando tú sabes que eres bendecido, cuando tú llegas al trabajo, lo primero que tú dices es, como hacen los adventistas, aquí yo no trabajo sábado, confiando que serán aceptados, otra cosa mejor va a aparecer. Entonces esa es la actitud. No tenemos que negociar el tiempo, nuestro tiempo de servicio. Como hicieron ustedes, están aquí hoy. Tomaron la decisión de no importa la lluvia, mira, ya no llueve. Pero no importa que siguiera lloviendo, ustedes dieron el paso en confianza, en fe. Cuando nosotros sabemos que somos bendecidos, estamos seguros y confiamos en aquel a quien reconocemos como dueño del oro, la plata, la tierra y toda su plenitud. Y sabemos que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestro poder, que no es con nuestras relaciones limitadas, sino por el poder ilimitado que es Dios en cada uno de nosotros. Y por fe, todo se mueve a nuestro favor. Ya nuestro punto de partida no es nuestra carencia, sino su abundancia. Dejamos a un lado los pensamientos negativos, esos pensamientos que nos hacen creer, crear y depender en un Dios limitado y que nada tiene en común con el verdadero Dios, nuestro Padre Creador. Y esa transformación se inicia con un cambio en nuestra palabra y aquí entran las afirmaciones de las que le hablaba. Recordamos el poder creativo que tienen nuestras palabras. Sabemos que el verbo se hace carne, sabemos que la palabra toma forma y ya no decimos que estamos más o menos bien. Ya no decimos, sí, estamos bien, pero no. Ya decimos, estamos bien porque somos bendecidos. Soy bendecida porque Dios prometió bendecirme. Soy bendecida porque el que ni miente ni se arrepiente declaró que yo soy bendecida y doy gracias. Y lo afirmo, tomando conciencia de cada letra de esa palabra, sin importar apariencias y contra todo pronóstico. Tercera promesa, serás bendición. Aquí vemos la responsabilidad y la ley de la abundancia. Si estoy siendo bendecido, si reconozco la bendición Dios en mí, tengo la responsabilidad, una responsabilidad sagrada de bendecir a otros. Porque la bendición no es un tesoro para acumularlo. La bendición es un tesoro que tiene flujo y reflujo. Ser bendecido, ser bendición es tomar la decisión de inspirar a otros a reconocer que también son bendecidos. Amados, el testimonio de ser bendecido no es, vean qué sana soy, vean cuánto dinero tengo, vean qué bien me va en la vida. No, el testimonio de ser bendecido es cuánto de esa bendición yo estoy dispuesta a compartir con los otros, reconociendo que los otros son yo, pero en otro cuerpo. Si nos aferramos a lo que tenemos para mostrarle a los otros lo bendecidos que somos, lo que estamos haciendo es trabajando en contra de la ley, porque demuestra que seguimos creyendo en carencia,
que no queremos dar porque tenemos miedo a que se nos acabe y nos nutrimos con ese miedo. Por eso sabemos que es responsabilidad, la responsabilidad de bendecir a otros. Cuando nos sabemos bendecidos no es una carga, porque dar no es una carga. Es la garantía de una cosecha ilimitada, de una cosecha continua. La bendición es un río con agua que fluye donde el agua estancada se seca. La bendición, amigos, se apoya en la ley de dar y recibir. Porque mientras más bendecimos, más bendecidos somos de vuelta. Hoy nos invito a que nos apropiemos de estas promesas que están vigentes para siempre y que seamos testimonio vivo de la verdad de que el cumplimiento de la promesa no depende de Dios. El cumplimiento de la promesa no depende de Dios. El cumplimiento de la promesa depende de yo. Que el propósito divino es uno, simplemente bendecirnos. El propósito divino es bendecirnos, prosperarnos, y solo depende de nosotros aceptar ese propósito divino, afirmando como Juan, para nosotros y para los otros, que son nosotros en otro cuerpo, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Amigos, es mi intención que hoy salgamos de aquí convencidos, espiritualmente convencidos, de que el llamado de Abraham es nuestro llamado. El llamado de Abraham es nuestro llamado. El llamado de Abraham es nuestro llamado. Las promesas que incluye el llamado de Abraham son nuestras promesas. Y el cumplimiento de las promesas de Abraham, que son nuestras promesas, es nuestro compromiso. Es nuestro compromiso. Un compromiso, te lo repito, un compromiso que no depende de Dios, sino depende de yo. Un compromiso que no depende de Dios, sino depende de Dios. Porque Dios ya prometió. Porque Dios ya cumplió. Un compromiso que depende de yo en el sentido de que tengo que tomar la decisión de dejar de vivir en él algún día y empezar a vivir en aquí y ahora. En la seguridad de que la bendición no es algo que se busca en el futuro. La bendición es algo que se activa en el presente. La bendición no es algo para esperar mañana. La bendición es algo para disfrutar ahora. La bendición se activa en el presente, pero para ello tenemos que expresar nuestra verdadera identidad y tenemos que empoderarnos con esta bendición multiplicada por 7. Haré de ti un hombre santo, un hombre sano, un hombre amado, un hombre respetado, un hombre próspero, un hombre feliz. Haré de ti tu mejor versión. Te bendeciré con amor, con salud, con prosperidad, con sabiduría, con luz, con bienestar integral. Y serás de bendición. Serás de bendición para otro compartiendo lo que eres y lo que te di. Compartiendo tiempo, talento y tesoro en la seguridad de que mientras más damos, más tenemos. Mientras más damos, más tenemos. Porque la bendición se multiplica cuando se aplica. La bendición se multiplica cuando se aplica. La bendición se multiplica cuando se aplica y es así, gracias
Gracias, gracias Dios. Yo honro ese lugar en cada uno de ustedes donde la divina presencia habita. Ese lugar de paz, de amor, de verdad y de luz. Yo honro la bendición que cada uno de ustedes es. Yo honro ese lugar de bendición en ustedes. Ese lugar donde tú y yo estamos despiertos, ese lugar donde no hay mente, ese lugar donde solo Dios es. Ese lugar, cuando tú estás en ese lugar en ti, yo estoy en ese mismo lugar en mí, tú y yo sabemos que somos uno. Te deseo infinita paz, infinita felicidad. Te deseo que salgas de aquí reconociendo, aceptando, declarando, celebrando que ya Dios prometió hacer de ti una gran nación, hacer de ti una persona sana, una persona feliz, una persona próspera, tomando la decisión de permitir que la bendición que es en ti simplemente fluya y se expanda. Te deseo todo el bien que Dios es en ti y te doy infinitas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu conciencia conmigo, gracias, 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 porque viendo lo bendecido que eres, puedo celebrar mi bendición. Gracias, Dios.